están muy relacionados a lo que es ok, para dos espacios aquí adelante. Epitelios. Tanto aparato urinario como piel y faneras se basan y se fundamentan en lo que es los epitelios. ¿Los epitelios qué son? ¿Qué son los epitelios? Jonathan. ¿Qué son los epitelios? Y es galumino, creo. ¿Quién sabe qué son los epitelios? No quiero decir nada. Yo lo tengo con los puntos. Los epitelios son membranas. Pero igual recubre. Conformadas por células dispuestas una al lado de otra. Todo epitelio, sin excepción, tiene una membrana. Todo. Cualquier epitelio. Si hablamos de endotelios, los endotelios son membranas. Si alguien quiere jugar, no le gusta, puede irse a que... Yo feliz con 10 alumnos, que entiendan. ¿Me estás escuchando vos de barbijo celeste? Sí, tú. Peor si te vas a tapar. Entonces, estas células se van a disponer encima de una membrana basal. ¿Esta membrana basal qué es? Tejido conectivo. Entonces, estas células dispuestas una al lado de otro reciben el nombre de epitelio. ¿Y los epitelios cómo se clasifican? ¿Quién sabe? Hay dos grandes grupos de epitelios. Dos grandes grupos. El que sabe, levante la mano y habla. Simples y estratificados. Todos los epitelios son simples y son estratificados. ¿Por qué estoy empezando con epitelios? Porque en los dos temas vamos a hablar la mayor parte de epitelios. La piel, que para algunos autores es el tejido más grande de nuestro organismo, para otros es el endotelio, es más grande. Algunos dicen que los endotelios, porque no se olviden que el endotelio es un epitelio de los vasos sanguíneos. Es continuo, no importa que sea vena de gran calibre, vena de pequeño calibre, de mediano calibre, o arteria elástica, arteria muscular, arteriola, todo es continuo, no hay un corte. Entonces hay un debate todavía entre si la piel es el más grande o el endotelio. Entonces la piel, ¿qué llega a ser? Un epitelio. ¿De qué tipo? Estratificado. Y para ser estratificado, ¿qué tiene que tener? Células superpuestas. Una encima de otra. Bien, me lo puedes conectar ya, Nelson.
Recordemos que la piel tiene un epitelio estratificado. Primero es estratificado. Para decir plano estratificado, ¿qué células tengo que ver? Las células de la superficie. Entonces yo ya sé que este es un epitelio plano, porque sus células son planas, estratificado porque hay 1, 2, 3, 4, 5 capas, y queratinizado porque deposita en la parte superior de sus células una capa de queratina. Entonces vamos a decir que la piel es el órgano o el tejido más grande en nuestro organismo. La primera función que cumple la piel es de protección. Es capaz de aislarnos. ¿De quién? ¿De quién nos aísla la piel? Ya, de los rayos ultravioletas. ¿De quién más? Del medio externo. Todo lo que es medio externo nos aísla a nosotros, a nuestro organismo. Entonces ahí tenemos los rayos ultravioletas, las piscinas, el mar, y podemos nosotros bañarnos tranquilamente en el mar sin hincharnos o sin desinflarnos. ¿Por qué? Porque este epitelio es selectivo. Es capaz de seleccionar, por ejemplo, si hacen alguna vez algún deporte y se golpean, ¿qué hacen? Se friccionan, usan una pomadita, etcétera, etcétera. Entonces, esa pomada va a ser seleccionada para que introduzca a la parte más profunda, que va a ser seguido. Si nos bañamos, ¿se entra el agua o no se entra? No se entra, porque una de estas capas de la piel va a tener una capa que va a impermeabilizar. Eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Es una grasa. La grasa no es soluble en agua. Si ustedes ponen grasa y agua, no se disuelve. Entonces, por tener estas características, la piel, aquí tenemos, ¿vos me lo vas a cambiar? Ah, no, entonces, una anterior. Sí. La piel va a estar formada por 3 capas dentro de su conformación. Y para algunos la hipodermis, que no es nada más que el tejido celular subcutáneo. Algunos autores consideran a la hipodermis como parte de la piel y otros autores no la consideran como parte de la piel, pero es el tejido celular subcutáneo. Si la epidermis es el epitelio plano estratificado, queratinizado, la dermis, ¿qué tejido será? Tejido conectivo. Y el tejido conectivo está conformado ¿por qué? Tiene 3 componentes el tejido conectivo. Sustancia amorfa, ¿qué más? Fibras y los componentes celulares, los permanentes y tienen los pasajeros.
Aquí están los fibroblastos, los pericitos, las células cebadas, etcétera, etcétera. Y los pasajeros o los visitantes son los glóbulos blancos que van a ir y van a actuar en este. Entonces tenemos epidermis y dermis. ¿Qué le caracteriza a la epidermis? Que la epidermis se va a dividir en estratos. ¿Qué quiere decir? En diferentes capas. Para hacer un esquema un poco más generalizado, esto es lo general de epitelios, ¿no? Aquí tenemos la membrana basal. Aquí tenemos la capa epitelial. ¿Se ve, no? Del final, no ven, no sé si ven. ¿Se ve el dibujo? Pero la piel no está conformada solo por la epidermis y la dermis, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Anexos. Por eso se llama también piel y aneras. ¿Y los anexos qué son? Son los tejidos que van a acompañar a cumplir una adecuada función en la piel. ¿Y esos anexos quiénes son? Glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, músculo erector del pelo y tenemos las uñas. Pero ¿de dónde surgen estos anexos? ¿De dónde aparecen? Porque dos son glándulas. Una es el folículo piloso y el otro es un músculo especializado. Estos tres elementos principales, porque son los que más abundan, surgen de la invaginación del epitelio sobre el tejido conectivo. ¿Qué quiere decir invaginar? Quiere decir entrar, meterse en la profundidad. Entonces, estas células se introducen. Y forman el folículo. Por más aquí se introducen. Y forman las glándulas sudoríparas. Y por aquí empiezan a aparecer otro grupo, más grandes. Se llaman glándulas sebáceas. Y más afuerita aparece un músculo liso, delgadito, finito, que se une al pelo y a la membrana basal. Y va a ser el músculo. De ahí aparecen los anexos de la piel. Pero todos estos anexos, folículo piloso, glándula sebácea, glándula sudorípara y músculo erector del pelo, cumplen en su conjunto las funciones de la piel. Todas estas. Nosotros usamos normalmente, para protegernos nuestras manos y nuestra cara, ¿qué usamos? Una cremita, sea lechuga, sea Avon, sea Nivea, nos compramos.
Pero nuestro cuerpo es tan sabio que ya tenemos a las glándulas sebáceas que secretan una sustancia olaginosa que protege nuestro piel. ¿Ustedes qué creen, que antiguamente usaban crema? No conocían. Esto es, cuando hablemos de riñón, igual vamos a hablar del tipo de alimentación que tenemos. No existía pues antes la crema. Entonces todos estos van a cumplir una misma función. Y para que vayan viendo, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, funciones, recubrimiento, protección, regulación de la temperatura. En la temperatura van a intervenir las glándulas sudoríparas. Pero fíjense que no he marcado una conexión entre la glándula y el exterior, entre la glándula sebácea y el exterior, porque las glándulas también tienen una gran clasificación. Unas son endócrinas y otras son exócrinas. Endócrinas porque vierten directamente al torrente circulatorio, y exócrinas porque mantienen contacto con él. ¿Con quién? Con el exterior. Entonces la glándula sudorípara tiene su, pero se conecta así, ¿no? Y la glándula sebácea, ¿dónde va a vertir su secreción? Donde el folículo, donde emerge. Por eso se llama aparato pilosebáceo y glándula sudorípara, que va a permitir regular la temperatura de nuestro organismo. ¿Cuáles son las capas de la piel? Los estratos de la piel. La capa más basal, una sola capa. Una sola capa de células recibe el nombre de germi. No sé dónde, creo que está más atrás. La capa germi. Estas células, que también reciben el nombre de queratinocitos, las células de aquí, son la capa germinativa. Encima de ella viene otra capa, El espino. capa. ¿Por qué germinativa? Porque está en constante proliferación. Porque tiene la capacidad de dividirse en forma permanente. ¿Para qué? Para reemplazar a las células que vamos a ir perdiendo de la superficie. Todos los días, nosotros perdemos células de la superficie en un proceso de descamación. Perdemos células. Cuando nos bañamos, cuando nos lavamos la cara, etc., cuando estoy manipulando los marcadores, estoy perdiendo células. Y entonces estas células de la capa germinativa tienen la capacidad de reproducirse. ¿Cuándo se reproducen más? Durante la noche. Por eso se recomienda que siempre tengamos un sueño reparador. Es que no han pensado en los estudiantes de medicina ni en los médicos, ¿no? Porque no sé con ustedes. Si me están haciendo dar clases maratónicas, ya es medio grave, ¿no? Ustedes debían ser los que hagan maratón, pero leyendo, ¿no? Día y noche. Saben que vamos a estudiar 12 años, ¿no es cierto? Lo mínimo. 12 años. Cuando están en el primer año, les falta 11 todavía. ¿Sí? Estas células se reproducen.
y tardan aproximadamente 40 días en reponer a las células. Pero nuestro organismo está tan sincronizado, que muchos hablamos de la inteligencia artificial. Hoy es lo máximo que ha existido. Pero yo no creo que nunca lleguemos a igualar a este nivel de capacidad que tiene nuestro organismo. Ya calcula 40 días para reproducir y reponer esas células que se van a morir de la superficie. Y estas células tienen que estar unidas a la membrana basal. Y existen, hemos hablado también, supongo, en epitelios, que existen medios de unión. ¿Quién puede mencionar alguno? Desmosomas. Otro. Hemidesmosomas. Otro. Unión diente, unión adherente, unión estrecha. O sea, ¿qué quiere decir? Esos mecanismos de unión quiere decir cómo se unen nuestras células, una a la de otra. Si yo me abrazo aquí les hago formar en fila india y nos abrazamos, no nos van a poder mover. Pero si nos agarramos de los deditos, un empujón y nos tambalean. Para eso son los medios de unión. Para ver cómo se van a unir nuestras células. ¿Para qué? Para dar protección si es estratificado, o para dar absorción si es epitelio simple. Por eso son esos unión. En este caso, la unión es hemidesmosomas. En las demás células va a ser unión por desmosomas, excepto cuando hablemos del estrato córneo, que hay una unión ocluyente, ocludens o ocluyente. ¿Ya? Entonces, esa es la capa germinativa. La siguiente capa, y aquí hay algún resumen del estrato germinativo, es la capa más profunda, ya hemos visto, se apoya sobre la membrana basal, forma interdigitaciones en la dermis. Las interdigitaciones son estas, que las vamos a hablar más cuando hablemos de dermis, desmosomas y hemidesmosomas, ¿no? Y esta es la capa responsable de la renovación celular. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente capa viene el estrato espinoso. ¿Quién conoce la tuna? Una frutacita, ¿no? ¿Su cascarita qué tiene? Espinas. La tuna es muy espinosa. Si nosotros observaríamos una planta, el cactus, también tiene espinas. Igualita estas células del estrato espinoso. ¿Qué hace? Tiene prolongaciones citoplasmáticas. Si yo tengo una célula, tiene prolongaciones citoplasmáticas. Es el citoplasma que nosotros, al observar con el microscopio fotónico, vamos a observar que salen del citoplasma celular y se entrecruzan y se entrelazan con las otras células. Este estrato espinoso es el que le va a dar mayor consistencia. Células polimorfas, son queratinocitos, reciben todo el nombre, que es lo mismo, ¿no? Esta capa germinativa y esta capa espinosa es la que tiene mayor número de células. Si quieren, es la más gruesa. Y después de esta, ¿qué tenemos? La capa granulosa, la capa lúcida y la capa córnea. Son todas las capas
o los estratos que van a conformar la epidermis. ¿Por qué tenemos estos estratos que van a conformar la epidermis? Porque estamos sometidos a diferentes riesgos con el exterior. Podemos quemar, podemos cortarnos, diferentes acciones que puedan protegernos. Por eso es epitelio estratificado. Y lo que no tienen que olvidarse ustedes es que los epitelios estratificados, ¿dónde están, Cristian? ¿Dónde encontramos los epitelios estratificados? En los lugares en que vamos a estar sometidos a mayor fricción, a mayor roce, necesita mayor protección. Si ustedes se acuerdan, han hecho ayer, creo, digestivo. ¿O no han hecho? No se aguanta ayer. Cavidad bucal, epitelio. Grano estratificado. En algunas partes queratinizado y en otras partes no queratinizado. Porque a la cavidad bucal entra pues papa, marraqueta, habitas, cosas blandas, semiblandas y duras. Pues, ¿qué necesitamos? Proteger nuestra cavidad bucal, y por eso es que tenemos este epitelio estratificado. Por eso es que en la piel también tenemos este epitelio, ¿ya? Y esta es la capa, la capa granulosa. Se compone de células, no se encuadra. De 5 capas aproximadamente, es la barrera impermeable, la que nos va a permitir ser más impermeable en lo que es la epidermis de la piel. Después, el estrato granuloso, ¿qué características tiene? Granuloso porque va a presentar unos gránulos dentro del citoplasma celular. ¿Qué gránulos son? Los gránulos de queratoyalina, que en última instancia nos van a permitir tener una mayor protección de impermeabilización en la célula. La siguiente. El estrato lúcido es una sola línea de capas, es la más superficial. A este nivel, en el estrato lúcido, ya empieza el cambio. Hasta el estrato granuloso, todas nuestras células son, ¿este puntito qué significa? Núcleo. Son con núcleo. En este otro estrato ya empiezan a perder su núcleo. Para en la superficie, en el estrato escamoso, ya son células cornicales. Donde empiezan a perder su núcleo. La siguiente. Y el estrato córneo, ya células aplanadas, muertas, todo. Esto es lo que es la epidermis. En cambio, la dermis no es nada más que el tejido conectivo. Y el tejido conectivo, al principio es tejido conectivo laxo y después se complementa con tejido conectivo denso. Este tejido conectivo se va a interdigitar. ¿Qué quiere decir interdigitar? Se entrecruza entre la epidermis y la dermis. Por eso es que van a existir estoy dibujando
la dermis. Si ustedes ven la palma de sus manos, tenemos huellas, ¿no? Marcas, entrantes y salientes, que reciben el nombre papilas dérmicas. Y van a venir sobre esto, voy a dibujar la dermis. Se interdigitan. ¿Qué quiere decir? Se adhieren dos capas, una con la otra, bien unidas. Y en la dermis vamos a encontrar dos partes. Todo esto se llama papilas dérmicas y hasta aquí se llama capa papilar. Y aquí abajo todo es tejido conectivo, ¿no? Y en el tejido conectivo, ¿qué predomina? ¿Qué predomina en el tejido conectivo? Las fibras. Siempre las fibras. ¿Cuál de las fibras? De colágeno. ¿Cuáles son las otras? Elásticas y reticulares. Fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Predominan las fibras de colágeno. Pero como aquí se ha metido la dermis, perdón, la epidermis, a esto se llama clavo interpapilar. Porque se introduce. Entonces tenemos una capa papilar, pero la epidermis, como se introduce, a ese se llama clavo interpapilar, y la parte más profunda se llama capa reticular. Papilar y reticular. En este tejido conectivo se van a empezar a organizar las glándulas. La glándula sudorípara, bueno, aquí hay un resumen de papilar, capa superficial, se interdigita la dermis con la epidermis, tejido conectivo laxo, tipo 2. Cuando se habla de fibroblastos, macrófagos, eso siempre hay. Eso es para que no se olviden nunca. Esas son células fijas del tejido conectivo. Siempre hay. Al menos fibroblastos. Siempre. Porque los fibroblastos son los responsables, células. Los fibroblastos son células formadoras de sustancia amorfa y formadoras de fibras. Esa es su función. Pero ahí se remarca, ¿no? Y cuando hablamos de corpúsculos, estamos hablando de los corpúsculos de Meissner y de Krauss. Estas son terminaciones nerviosas. Porque nosotros somos capaces de percibir, si yo toco mi mesita, ¿qué tan suave es? Si toco la pared, ¿es más rugosa o menos rugosa? Soy capaz de discriminar, tacto fino. Se hace calor, si yo salgo de aquí, siento si hace calor, o siento si hace frío. O sea, a través de la piel, porque tenemos un sistema sensorial que nos relaciona con el exterior, somos capaces de percibir frío, calor, liso, rugoso, etc. ¿Ya? Varias cosas.
La siguiente. Entonces esa es la capa papilar y la otra es la célula. Aquí se pueden ver, ¿no? Mucho más. Todo eso, aquí también. Y entonces, ¿cuál es el clavo interpapilar? Este es el clavo interpapilar, este es el clavo interpapilar, este y este, porque está introduciendo la epidermis hacia la dermis. Y entre ambos van a formar esos surcos famosos que tenemos en todo nuestro organismo. No crean que nuestra piel es lisa. En todo nuestro organismo tenemos surcos. Mucho más marcadas las depresiones en la palma de las manos y la planta de los pies. Además, las de las manos son únicas de cada persona. Una distribución que hoy utilizamos como huellas dactilares para poder ver. La siguiente, por favor. Y obviamente están ahí las terminaciones nerviosas. La capa reticular, tejido estatal. Miren, ¿hay diferencia histológica al microscopio o no? Si ustedes se fijan, de aquí a aquí, un color, y de aquí a aquí, otro color. Y no se olviden que podemos distinguir tejidos solo por la afinidad del tejido hacia los colorantes. O es ácido o es básico. No se olviden, tinciones ácido-básicas. Del mismo polo se repele, de diferente polo se atrae. ¿Cierto? Igual ocurre con la tinción ácido-base que nosotros utilizamos fundamentalmente, la tinción universal, hematoxilina y eosina, y por eso tienen afinidad o por el núcleo celular o por el citoplasma celular. Entonces se nota la diferencia. Y aquí tenemos la capa seti, aquí, obviamente con todas las células. La siguiente, por favor. Posee folículos pilosos, corpúsculos de Pacini, de Zuffini, de Krauss, de Mester, etc., que son las terminaciones nerviosas. ¿Qué ocurre con el tejido glandular? Para hablar, después vamos a hablar de folículo piloso y hablamos de glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Toda glándula, el riñón también es una glándula, secreta hormonas. Si bien es un órgano compacto, secreta hormonas. Toda glándula, ¿qué tiene, Edith? Toda glándula, sin excepción. ¿Puedes darme un ejemplo de una glándula? ¿Qué? ¿Qué tiene la glándula? Tiene epitelio. Cualquier glándula. Sí, pues, eso Glándula submaxilar. ¿Sí? La parótida no tiene epitelio. Bueno, esa ya es una clasificación. Las zonas como las humanas, como las Autóctonas y autóctonas de no Europa. tienen epitelio. Un nombre de una glándula. Sí, pero la parótida del Glándula mamaria. Otra. Páncreas. Otra. glándula del hígado. Glándulas suprarrenales. Suprarrenales. La parótida. Otra. Glándulas lagrimales, glándulas salivales, hay de todo. La adenohipófisis, la tiroides, Glándulas el prostáticas. hígado, la suprarrenal, todas son glándulas. Y toda glándula, esto han llevado ya en el tema de epitelios, toda glándula tiene dos componentes, no puede existir una glándula si no tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Parénquima y Un estroma. parénquima y un estroma. Siempre, jóvenes. Y el parénquima es la parte noble de la glándula.
la parte que va a secretar, va a excretar o va a formar hormonas. Ese es el parénquima. Y el estroma es el armazón, el tejido conectivo, que va a formar lóbulos y lóbulos siempre en las glándulas. Y estas glándulas, tanto la sudorípara como la glándula sebácea, surgen de un proceso de invaginación del epitelio que mantienen su contacto con el exterior. Por lo tanto, son glándulas ¿de qué tipo? Exógenas. Glándulas exógenas. La glándula sudorípara es una glándula tubular porque tiene un conducto largo y se enrolla en la parte final. Por su forma se clasifican las glándulas, ¿no es cierto? Tubular, alveolar, túbulo alveolar, acinosa, simples o compuestas por el número de sus conductos. Y esta glándula es una glándula tubular simple, que va a tener dos partes: la unidad secretora, que vamos a observar nosotros al microscopio como unas estructuras redondeadas que tienen un epitelio cúbico simple. Ustedes lo que no pueden olvidarse, jóvenes, es cuando hablen de un epitelio que tenga características, hay excepciones, pero por lo general, características de secreción mucosa, ¿qué epitelio será? Cuando hablemos de características mucosas, relaciona moco, siempre es cilíndrico simple. Cuando hablemos de sustancias con características más cerosas, más líquidas, vamos a hablar de epitelio cúbico. Y cuando hablemos de epitelio plano simple, quiere decir que es un epitelio que no va a secretar, sino va a dejar pasar sustancias líquidas o gaseosas. Eso no pueden olvidar. Y ahí les va a ser muy facilito clasificar a los epitelios, ¿ya? Entonces tenemos esto en la unidad secretora de la glándula sudorípara. Pero su conducto, que es de este tipo, se enrolla, quiere decir se va a enrollar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros y cómo vamos a diferenciar? Haré con negro también para que podamos diferenciar. Entonces, en este tiene el epitelio extra. ¿Y la secreción de la glándula sudorípara es mucosa o es más líquida? Es más líquida. Entonces, su epitelio, ¿cómo tendrá que ser? Cúbico simple. En este caso es cúbico simple.
Pero en el caso del conducto es cúbico extradigital. Solo hay una superposición de dos células, nada más. ¿Ya? En cambio, la glándula sebácea es una glándula también exócrina, pero que siempre va a estar al lado del folículo piloso. Siempre al lado del folículo piloso. Y esta glándula tiene la característica de tener células voluminosas, claras. Que parece un racimo de uvas. Que vierte su secreción ¿dónde? En el ángulo de que va a salir el folículo piloso. El folículo piloso va a venir, ¿no? Secreta y sale. Y muchas veces no sale el pelo y aparece ¿qué? Un espinillo, un granito, porque no ha podido salir. Son tan delgaditos muchas veces. Esto depende de las características de las personas. En la raza europea, por ejemplo, son mucho más velludos que nosotros, y mucho más velludos que nosotros no tanto. Entonces a veces se enclava el folículo piloso y la glándula sebácea no puede salir. Y se vuelve un espinillo, se vuelve un granito. En el espejo estamos a veces deventando, ¿no es cierto? Y a veces deventamos con uñas sucias que se nos infectan. Pero cuando ya hay alteraciones y cambios hormonales, como en la adolescencia, empieza a aparecer el acné. Normal en todas las personas. Pero cuando eso ya se transforma en un proceso patológico, hay el acné polimorfo. Y eso ya necesita atención y tratamiento médico porque el número es exagerado. Entonces, estas glándulas son las glándulas sebáceas. Y las glándulas se clasifican, las glándulas exócrinas, se clasifican por su número de conductos, en simples y compuestos, por el tipo de secreción, mucosas, serosas o mixtas, por el compromiso de su citoplasma celular al vertir su secreción en merócrinas, apócrinas y holócrinas. Las glándulas sudoríparas son glándulas merócrinas, pero se las llama como glándulas pregunta de examen. Las glándulas sudoríparas son merócrinas, apócrinas o écrinas. ¿Cuáles son? Écrinas. Que es el nombre especial que se les da a las glándulas sudoríparas, las glándulas merócrinas. En cambio, las glándulas sebáceas son merócrinas, apócrinas u holócrinas. Holócrinas, porque pierden todo el citoplasma celular cuando están vertidos. Y aquí hay unas imágenes que les vamos a poder mostrar. Esta es una glándula sebácea. Fíjense, parece un racimo de uvas. Glándulas sebáceas, su núcleo son glándulas holócrinas. Está dentro de la capa llegando muchas veces al tejido celular subcutáneo. La siguiente. Esa es otra glándula sebácea. Porque no se olviden que el sábado creo que es el examen de rotatorio. La mañana es parcial. Sábado es el examen rotatorio, ¿no? Entonces, estas son glándulas sebáceas. Esta es una glándula sudorípara, fíjense. El conducto excretor
epitelio púbico estratificado y la unidad secretora. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Qué diferencia hay? Si yo solo veo la forma o el tamaño. El tamaño. ¿Qué más? El color. Estas se tiñen más y estas menos. ¿Por qué se tiñen más? Porque tienen superposición de células. Por eso es más oscuro. Cuando veamos túbulos contorneados, etcétera, etcétera, igual vamos a diferenciar por el color. Así